Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrernos. La primera parte de este examen de conciencia desde nuestra niñez va a ser la falta de perdón y traumas desde nuestra infancia. Es muy importante que escribamos. Para hacer un examen de conciencia toda nuestra vida, es muy importante que escribamos cada una de las cosas. Vamos a hacer una lista de todas aquellas situaciones donde sintamos que hay falta de perdón y que la falta de perdón de una u otra manera nos involucra. Y vamos a poner los nombres de las personas involucradas a las cuales nosotros tenemos que perdonar. Siguiente pausa. El trauma de la niñez. Vamos a hacer una lista de las situaciones donde hemos experimentado cualquier tipo de trauma, especialmente cuando éramos niños. Vamos a escribirlas. Y lo que vamos a escribir lo vamos a identificar en 3 categorías. La primera es: soy inútil, indigno de ser amado, ocupando espacio para nada. Esa es la primera categoría. Luego la segunda: esa persona es mala, la persona que me hizo algo malo a mí. Esa es la segunda. Y la tercera: Dios es todas esas cosas buenas, pero de alguna manera no es para mí. Recuerden, entre más conocimiento traigas aquí es mejor. Es muy importante estos exámenes de conciencia no hacerlos a la carrera, sino irlos escribiendo y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que traiga a nuestra mente todo aquello que nos hizo daño y que debemos perdonar. Siguiente paso: el miedo. Vamos a hacer una lista de cualquier situación o evento que nosotros recordemos que haya traído mucho miedo a muy temprana edad de nuestras vidas, lo cual pudo ser un evento o no serlo traumático en nuestras vidas. Por eso es muy importante identificar ese miedo que paralizó en ese momento nuestras vidas y que hasta hoy día nos perjudica. Cuanto antes lo hagamos es mejor, y es muy importante pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que traiga en nuestra mente esos recuerdos para poderlos confesar y romper cadenas por medio de la confesión. Tenemos que tener en cuenta que el miedo tiende a tener pocos puntos de entrada en los primeros años de nuestra vida, y el resto será construido simplemente basándose en aquellos primeros años. Si nosotros logramos manejar bien esos momentos donde entró el miedo a temprana edad, cuando éramos niños, casi siempre deshace todo el miedo que hemos ido acumulando a través de los años. Esto pudo haber sido un accidente, la muerte de alguien, un abuso, un maltrato, una separación, o violencia doméstica, o vimos cosas. Todas esas cosas debemos de traerlas a nuestra mente y apuntarlas. Ahora continuamos con las relaciones no saludables o enfermizas. Las relaciones espirituales negativas son ataduras habitadas por el maligno, en el cual bloquea la acción, la gracia, la sanación que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante identificarlas y romperlas. Es esencial para una sanación profunda. Por eso vamos a escribir los nombres de las personas haciendo hacia atrás tanto como nosotros podamos y recordemos. Vamos a recordar, ya sea antes, desde niños, pudo haber sido una maestra, pudo haber sido hasta la mamá, o bueno, y hasta hoy día. Esas personas que nosotros sintamos que fueron relaciones negativas y no saludables. No importa si la relación saludable fue creada por nosotros mismos, la vamos a apuntar, o por otras personas. Recordemos algo importante: como vamos a traer traumas desde niños o miedos, entonces vamos a recordar si de repente nosotros fuimos una relación que no fue saludable para un hermano, o el hermano vivió todo eso, o la hermana, y fue para nosotros, ¿verdad? Todas estas listas las vamos a usar luego para cortar y liberar por medio de la confesión.
lazos que no fueron saludables. También recordemos, tenemos que tener en cuenta que no solo estamos tratando con el pecado en sí propio, sino también con las consecuencias del pecado nuestro o de nuestros antepasados. Continuamos con otro paso. Vamos a hacer una lista de las personas manipuladoras, controladoras y dominantes que hayan habido en nuestra vida, y si nosotros fuimos una de ellas, también ponerlo. Es muy importante, digamos, decir, yo he sido manipuladora con mi esposo, por decir así. Yo he sido controladora con mis hijos y yo he sido dominante siempre en mi trabajo. Siempre he querido que hagan lo que yo quiero. Eso en caso de que sí soy yo. Y si es en caso de otra persona, recordemos desde niños hasta el día de hoy. Continuamos con otra lista. Dependencia o control. Vamos a hacer una lista de las personas que dependen o excesivamente tratan de controlarnos a nosotros. Por ejemplo, si es nuestro esposo, nuestros padres, los hijos, en el trabajo, amigos o en sí algún grupo. En esto de grupos puede ser hasta grupos en la misma iglesia o puede ser cultos o en un club o todo. Tenemos que traer a la mente todo, desde niños hasta el día de hoy también. Siendo sinceros con nosotros mismos. En esto de los grupos pudo haber sido que de niños estábamos en un grupo de baile y había una maestra o un profesor o una niña en sí que nos controlaba excesivamente. Igual puede ser con los niños en algún tipo de deporte, fútbol, qué sé yo, que había alguien que lo controlaba y que era una dependencia excesiva. Esto pasa mucho en las escuelas con los niños, digamos, hay niños que ellos quieren ser como una chiquita, como un chiquito y los controla y diga esto, haga lo otro, todas esas cosas es importante pedirle al Espíritu Santo que nos las recuerde para nosotros poderlas escribir y luego confesarlas. Es muy importante cuando vamos a hacer este examen de conciencia estar invocando al Espíritu Santo. Siguiente, el abuso. Aquí vamos a hacer una lista de quienes pudieron haber abusado de nosotros, verbalmente, físicamente, sexualmente o emocionalmente. Esa es una parte de la lista. Y la otra parte de la lista, nosotros de quién abusamos. Entonces ahí se va a escribir si abusamos verbalmente de alguien, físicamente, sexualmente o emocionalmente. La siguiente lista. Se va a hacer una lista de la unión sexual ilícita. Entonces se va a escribir las personas, los nombres de las personas que se han estado antes del matrimonio y durante el matrimonio. El matrimonio estamos hablando de personas que estén casadas por la Iglesia Católica. Si viven en unión libre, igual se tiene que escribir el nombre porque se está en pecado. La siguiente, la pornografía. Tenemos que tener muy claro que la pornografía ataca una relación con la cara de una persona, aunque esto sea virtual. Esto es distorsionado, creando una relación espiritual negativa. Entonces se va a hacer una lista si se ha visto pornografía, ya sea por internet, por revistas, por fotos, en show en vivo, por libros o en bares. Todo lo que sea pornografía se va a escribir sinceramente. En esta parte también es importante si se ha visto o por ventanas o cosas así a personas sin consentimiento, morbosamente. La siguiente, el dolor. Vamos a hacer una lista de todas las personas que han muerto y que ustedes no hayan dejado ir, que ustedes sientan que todavía están aferrados a esa partida. Este también puede ser casos de cuando estábamos niños y tal vez murió un abuelito que tal vez nosotros queríamos mucho y tal vez ni siquiera recordábamos, pero nuestros padres se han encargado de toda una vida en recordarnos eso. O tal vez nuestra madre tuvo la pérdida de un niño y ella sufrió mucho y luego de que el niño murió o la niña ya nosotros nacimos, entonces nosotros vivimos ese dolor como que si hubiéramos estado en aquel tiempo y no estuvimos. Todas esas cosas es importante apuntarlas. Ahora vamos a hacer una serie de preguntas. La primera, ¿alguna vez te han analizado tu escritura? 2. ¿Has escuchado música rock por largos periodos de tiempo y te has identificado fuertemente
con un músico muerto o vivo? 3. ¿Te identificas fuertemente con algún actor de cine o alguna figura famosa que esté muerta o viva? La 4. ¿Alguno de tus familiares vivos o muertos pertenecieron a masonería? ¿Has estado involucrado en alguna de estas organizaciones o ritos ocultos? ¿Ves el aura? ¿O alguna vez has ido a algún lugar para que te la vean? La número 6. ¿Alguna vez has sentido alguna presencia demoníaca? La número 7. ¿Has sido visitado por algún demonio o espíritu maligno? La número 8. ¿Alguna vez has sentido ira, deseos de cometer suicidios o asesinato? Número 9. ¿Alguna vez has maldecido a alguna persona y le has deseado profundamente su muerte? ¿En algún momento de tu vida has estado involucrado o hoy día estás involucrado en algún grupo de rebelión, odio o terrorismo? Número 11. ¿Has estado involucrado en una secta que adora a Satanás? Número 12. ¿Has estado involucrado en magia blanca, haciendo supuestamente cosas buenas a través del control de poderes sobrenaturales o psíquicos? Número 13. ¿Has estado involucrado en la magia negra, en el control psíquico a través de las maldiciones, uso de las artes negras o de algún poder demoníaco con el propósito de hacerle daño a otra persona? 14. ¿Has hecho algún pacto de sangre? Número 15. ¿Has estado involucrado o asistido a reuniones conducidas por cultos modernos como la teosofía, el camino de los hijos de Dios, la ciencia cristiana, los testigos de Jehová, Unity, Cienciología, la Iglesia Global de Dios, entre otras? Número 16. ¿Sabes si alguno de tus padres, abuelos o bisabuelos han estado involucrados en las ciencias ocultas, en el culto o practican religiones que no son las de Dios, la católica cristiana? 17. ¿Has asistido a alguna reunión por tu propia voluntad o te han llevado? ¿O pertenecido a algún pacto? Número 18. ¿Alguna vez has estado o has hecho alguna promesa o pacto con Satanás? Número 19. ¿Alguna vez has hecho algún pacto de sangre con Satanás? Número 20. ¿Has sido víctima de abuso en un rito satánico? Número 21. ¿Has atendido algún servicio de brujería o de vudú? Número 22. ¿Has tenido alguna relación íntima con algún involucrado en brujería? Número 23. ¿Has sido involucrado en actividades de pecado intenso y adictivo que te ha llevado a ser oprimido por un espíritu de pecado como lo es la pornografía? Número 24. ¿Has estado drogado de tal manera que te has abierto a la presencia diabólica cuando tu espíritu estaba fuera de ti y sin protección? Número 25. ¿Has sido espectador de literaturas o películas que son de la naturaleza demoníaca? Número 26. ¿Estás propenso a la superstición o fascinación con lo diabólico? Si en este momento el Espíritu Santo trae alguna otra revelación a tu mente, es muy importante apuntarla. Ahora vamos a hacer un cuestionario de 9 preguntas sobre los pecados de la carne. Número 1. ¿Alguna vez has usado algún tipo de droga, sea marihuana, cocaína, crack, la que sea, o alguna otra droga alterada que alteró tu mente? ¿Has abusado de las drogas formuladas o prescritas? Número 2. ¿Has observado arte abstracto mientras has estado bajo la influencia de estimulantes alucinógenos? ¿Alguna vez has tenido o tienes problemas con el alcohol?
En algunas preguntas que se van a estar haciendo a veces vienen como partes repetidas, pero si ya nosotros contestamos sinceramente antes, no lo hacemos en este momento, pero pudo haber sido que antes se nos quedara algo que no recordamos y en este momento lo recordamos, entonces lo escribimos. Número 4. ¿Alguna vez has sido expuesto a revistas pornográficas, por ejemplo, en la niñez, o a fotografías que no querías ver y alguien te las enseñó y luego tú te enviciaste por televisión, teatro, libros o bares en mujeres desnudas o películas pornográficas? Número 5. ¿Has tenido problema con la masturbación habitual? Número 6. ¿Has visto presentaciones de desviación sexual como homosexualidad o lesbianismo? Continuamos. Ahora vamos a identificar las ataduras de nuestra familia. La sanación de las familias y de nuestro árbol genealógico es usado para hacer un diagrama de la historia de cada una de las familias y así uno va a poder identificar dónde están los problemas en cada generación. Vamos a identificar los posibles patrones o áreas de problemas dentro de la línea sanguínea familiar. Pongamos atención a cada patrón repetitivo de negatividad que haya habido en nuestra familia, ya sea emocionales, espirituales o físicos. No es importante como saber específicamente quién hizo eso, por ejemplo, digamos el alcoholismo o drogadicción o robo. Entonces no es tan importante saber exactamente quién hizo eso. Lo más importante es darnos cuenta qué situación está perjudicando por generaciones nuestra familia. Por ejemplo, la agresión. A continuación voy a leer algunas de las áreas más comunes de las ataduras generacionales o pecados que puedan ayudarte a refrescar tu memoria para ver si en tu familia o en tu linaje familiar hay alguno de estos casos. Si identificamos alguno o se nos viene a la memoria algún otro, de una vez escribámoslo. Si en nuestra familia se cometió o hubo intento de suicidio, si hubieron asesinatos o alguien murió en forma trágica, ya fuera por un accidente o en guerra, si se han cometido abortos, si han participado en un aborto o lo han patrocinado, si en nuestra familia hay repetidas pérdidas de niños durante el embarazo. Eso es muy importante. Sí, a veces las tías dicen, mi mamá, mi abuela perdió 5, perdió 3 y yo también, y así. Eso es muy importante apuntar. Otra de las cosas, si no han habido matrimonios duraderos hasta la muerte en nuestras familias, que muchas veces sucede. Es decir, podemos ver en una misma familia y hay muchos divorcios. Eso es otra cosa que es muy importante apuntarla, si hay. Otra es aquellos quienes no le dieron sepultura cristiana, de repente tal vez en algún antepasado por alguna situación, qué sé yo, de emigrar a otro país y nunca apareció o cosas así. Luego personas que no han tenido servicio de oración, que no tuvieron misa, que no tuvieron duelo, que permanecieron mucho tiempo sin duelo. Otra de las cosas pudo haber sido que fueran porque fueron de otra religión. Otra es por muertes repentinas y también por enfermedades raras. Otra es por traumas severos con la evidencia de efectos que se han pasado a través de la familia. Por ejemplo, hay muchos ahogados, entonces hay miedo al agua. O hay muchos que le tienen miedo a las alturas porque tal vez de repente algún antepasado se tiró en un guindo sin querer o queriendo, consciente, ¿verdad? O por un accidente. Otra que es muy importante, todas son importantes, pero bueno, esta es muy importante saber si en nuestra familia alguien ha practicado la brujería o creía en las supersticiones o estuvieron involucrados en algún tipo de ocultismo, como decía, ya sea la brujería o astrología o espiritismo o adivinación o riegos, cosas extrañas o que hayan tenido cosas extrañas en nuestra casa. Es bueno también averiguar, preguntarle a nuestra mamá, a nuestra abuelita, lograr averiguar
qué ha sido de nuestra familia en este aspecto de supersticiones. Luego también si ha habido apertura en sí mismo a los poderes del reino espiritual, como preconocimientos o habilidades psíquicas. Si sabemos que alguien de nuestra familia ha hecho pactos de sangre con Satanás o que hayan practicado el ocultismo satánico o hayan asistido a misas de brujos o cosas así, o hayan involucrado directamente con brujas o con otras personas, por decir así, tuvieron un novio que practicaba esto, o el bisabuelo, o generaciones más atrás de nuestro árbol genealógico. A veces de repente no sabemos nada, digamos, en nuestra familia no ha habido nada de brujería, ni nadie ha hecho cosas raras, y de repente salió alguien que sí, que le gusta esas cosas, que empezó a averiguar del oculto, o que se metió en el yoga, en lo más profundo de todo esto, y eso es porque algún antepasado muy lejano de nosotros lo practicó o hizo algún pacto y ahora se están viendo las consecuencias. Ahora vamos a ver patrones de pecados habituales en las familias, pero que son pecados sexuales. Por ejemplo, si ha habido adulterio y fornicación. A veces nos dicen, ay, es que el abuelo tal era un mujeriego. Entonces, eso tenemos que apuntarlo. Si ha habido prostitución, homosexualidad, lesbianismo, el incesto, pornografía, lujuria, promiscuidad sexual, perversiones sexuales, adicciones sexuales. Ahora vamos a comentar otros pecados habituales en nuestras familias. Recordemos estar pidiéndole al Espíritu Santo que traiga a nuestra mente todo aquello que debemos confesar. Si en nuestra familia ha habido abusadores, tantos físicos, mentales, emocionales y espirituales, si ha habido violencia, si ha habido incesto. Incesto es relaciones sexuales entre los mismos parientes. Si ha habido perjuicios raciales, que es desigualdad de poder, por ejemplo, enjuiciar a alguien sin haberlo conocido. Si hay cólera o ira o asesinatos. Prejuicios religiosos, orgullo, la codicia, la avaricia, el materialismo, la arrogancia. Si en nuestro árbol genealógico ha habido mucho odio, falta de perdón, adicciones, hay mucho tipo de adicciones al alcoholismo, nicotina, a los medicamentos, a los alimentos también. También si ha habido adicciones al deporte. También si ha habido adicciones al trabajo excesivo. Digamos, de repente podemos escuchar en muchas familias que dicen es que toda una vida trabajar era como una obsesión de no quería estar en la casa, era solo el trabajo, hacer dinero. Entonces eso también es bueno apuntarlo. También si ha habido egoísmo o si se juzga en una familia, se juzga o se condena muy fácilmente a los demás. También en una familia que critica o que son burlistas, que siempre viven burlándose de los demás, y lo vemos en una generación, sigue otra y otra, es como una gana de querer hacerle un daño en burla a los demás. También están los patrones anormales o destructivos en las relaciones de la familia. Por ejemplo, si han habido muchos divorcios, si hay mucho abuso emocional, mental, físico, espiritual, si hay hostilidad, si hay un exceso de control o de manipulación o de dominio o de venganza, de falta de perdón, si ustedes ven que en una misma familia todos son amargados, todos están llenos de ira, de cólera, o en otras familias son todos depresivos. También otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado y debemos de apuntar es cómo calificamos a los miembros de la familia. Muchas veces se rechazan. Digamos, en una misma familia decimos que hay 9 hermanos y tal vez 2 de esos hermanos de nosotros comentamos que son la oveja negra, que es un chivo expiatorio, que es un fracasado, es el que más se rechaza. Entonces eso es muy importante apuntarlo. O hasta en comentarios en una misma familia se dice es que el abuelo era un fracasado, es que los hijos salieron igual. Entonces por generaciones calificamos a esos miembros de la familia. Otra de las maneras también es calificar a familias por vagos.
esa familia siempre ha sido un vago, es que esa mujer es muy vaga, es que ese hombre es muy vago, en muchos sentidos, tanto de que no les gusta trabajar, no les gusta sembrar, no les gusta que todos se lo den. Entonces, en ese campo también, si hay en nuestra familia, apuntarlo. Ahora vamos a hacer la siguiente lista, que son las enfermedades o predisposiciones a las enfermedades que hay en nuestra familia. Por ejemplo, la fibromialgia, artritis, depresión, trastornos maníacos depresivos o trastornos mentales o diferentes tipos de cáncer o dolores de cabeza o presión alta o problemas respiratorios o problemas nerviosos. Muchas veces decimos, ay, en mi familia todos murieron de infarto. Ay, en mi familia mueren de cáncer en el colon. Ay, en mi familia mueren por problemas nerviosos o todos padecen de presión alta. Eso es muy importante irlos apuntando. O úlceras, o diabetes, o problemas mentales, o problemas en la piel, o problemas del corazón. Esos son algunos ejemplos, ¿verdad? Pero cada uno va a empezar a recordar y a preguntar para poder hacer la lista bien. Ahora vamos a otra siguiente lista que se llama Conexiones históricas familiares. Esta es si en nuestra familia hay participación en eventos de pecado, del mal o traumas, por ejemplo, masacres o las plagas o la esclavitud o las conquistas. También están las cuestiones étnicas, que son origen, rasgos negativos, los males culturales, las opresiones, las maldiciones. Por ejemplo, pueden ser maldiciones europeas, asiáticas, africanas, americanas, nativos o ascendencia caribeña, entre otras. Esto es más que todo los orígenes de nuestra familia. Ahora vamos a hacer una lista de la historia religiosa de nuestra familia. Si en nuestra familia siempre han habido católicos, no pasa nada. Pero si en nuestra familia han habido otras religiones, como puede ser judías, cristianas, o hay historia ancestral que en nuestra familia se practicó el islam o el budismo o religiones africanas tradicionales, o hoy día algunos familiares visitan o nuestros abuelos son protestantes o usan la religión evangélica o testigos de Jehová, cualquier tipo de religión, es muy importante escribirlo. Y también es muy importante apuntar si nosotros hemos practicado o hemos ido a alguna de estas religiones, aunque sea que no las practiquemos, pero en algún momento fuimos a sus iglesias. Ahora vamos a hacer otra lista de las heridas en el útero de nuestra madre. Por ejemplo, si sabemos si en nuestra familia o nosotros mismos fuimos niños concebidos en lujuria o por violación. O si ha habido hijos ilegítimos, es decir, que el papá no le dio el apellido. También es muy importante porque antes se daba mucho que si las hijas quedaban embarazadas, para que nadie supiera, cuando nacía el bebé lo regalaban. Entonces también si se sabe alguna historia así en la familia, es muy importante escribirla. También si conocemos que en nuestra familia hay padres que entregaron a sus niños en adopción antes de que nacieran, o si hubo rechazos de los padres. A veces conocemos en historias de familias, mi abuelo tuvo no sé cuántos hijos y no se sabe quiénes son porque él en todos salía corriendo, por decir así. Entonces todo eso es muy importante apuntarlo. Si han habido miedos, temores, ansiedades, si la madre tenía dificultad para llevar al término el embarazo, es decir, qué riesgos hubo tan grande en el embarazo. A veces en familias cuentan, a mí me pasó lo mismo, mi abuelita le pasó, o murió cuando iba a dar a luz, porque como tenían tantos hijos, cosas así. Todo eso es importante. Otra cosa importante es el intento o fallido de aborto. Si conocemos si en nuestra familia o personalmente se ha cometido esto, apuntarlo. Si ha habido pérdida del padre o de la madre, amenazas de enfermedades o que la vida de la madre estuvo en peligro en la hora del embarazo, o si sufrió enfermedades fuertes,
luego también igual en el bebé. Digamos, si supimos que venían los bebés enfermos y que en nuestra familia han habido niños con alguna discapacidad, y a veces pasa que, digamos, dicen, es que mira, mi tatarabuelo tenía los dedos mal formados y mira, mi mamá le pasó igual y mi hijo igual, y lo ven como normal y no son cosas normales. Entonces es bueno apuntar eso. También si la madre ha tenido pérdidas antes, abortos antes de la concepción, ya sea nuestra o bueno, de las generaciones, ¿verdad? En este caso son heridas del útero, tanto si nosotros sabemos que nosotros lo sufrimos con nuestra mamá o si nuestra mamá lo sufrió con algunos hermanos o con su mamá, con su abuela, así todo eso lo vamos a ir escribiendo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Recordemos que es importante seguir pidiéndole al Espíritu Santo que traiga a nuestra mente todo esto. Si cuando nosotros estamos haciendo este examen de conciencia viene a la mente la duda y que el sacerdote me va a escuchar, va a decir que estoy loca o yo no sé por qué tengo que apuntar estas cosas, nada que ver. Simplemente dejémonos llevar por la misericordia de Dios y escribamos todo. Cuando vayamos a confesarnos, digámosle al sacerdote, por favor, yo necesito que me escuche. Yo sé que en usted está Jesús en este momento de yo poder decir mis pecados y los pecados de mi familia. Y tal vez el sacerdote vaya a decir, no, mire, es que eso no es necesario. Por favor, Padre, simplemente escúcheme. Yo en fe, yo creo que Dios va a romper cadenas y limpiar todo el linaje de mi familia y el mío. Entonces con humildad lo decimos y dejamos todo en las manos de Dios. Que Dios sea el que se encargue en ese momento del sacerdote.